Hola, mi nombre es Samuel Cervera, soy historiador y politólogo. Estamos en el espejo del tiempo, estamos aprendiendo algunas cosas de la historia. El pasado 3 de mayo se celebra a nivel internacional el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un evento que la Organización de las Naciones Unidas ha institucionalizado, ha establecido para que en todas partes del mundo, donde se pueda, justamente se piense, se conmemore, se celebre una fecha importantísima. ¿Por qué es importante la libertad de prensa? Para entenderlo hay que comprender la importancia de, por supuesto, la palabra, de los mensajes y sin duda de la palabra escrita, de la importancia que la palabra escrita ha tenido en la historia de la humanidad. Para alcanzar a comprender esta enorme influencia les voy a poner un ejemplo histórico muy sencillo. En el siglo XVI, entre el siglo XV y XVI, cuando los españoles empiezan a expulsar a los judíos justamente de los distintos reinos de España, cuando se logran unificar y vencer a los árabes, la mayor parte de las comunidades judías que salen de España se van a los Países Bajos, y una de las industrias, de los negocios que emprendieron fue justamente algo que estaban haciendo, que era la imprenta. Y pusieron algunas de las primeras imprentas. Con el paso del tiempo, los enemigos de España en ese momento, Francia e Inglaterra principalmente, empiezan a luchar en su contra, están siendo derrotados constantemente, pero hay un área en donde logran influir, que es justamente en los pensamientos. Se crea la leyenda negra española, se publican muchos panfletos, muchas hojas impresas, en donde se muestran imágenes y textos hablando del enorme salvajismo y crueldad que los españoles estaban teniendo con los indígenas americanos. Y estas ilustraciones van a recorrer toda Europa y se va a convertir en un elemento del imaginario colectivo de los europeos que va a durar más allá de 4 siglos. Inclusive, el día de hoy, si uno busca en libros de historia, va a encontrar algunas ilustraciones tomadas como veraces, cuando el trasfondo era hacer una campaña de desprestigio contra la monarquía española. No significa que los españoles no hayan sido injustos con los indígenas americanos, lo fueron en algunas áreas específicamente, mucho más que en otras. En otras regiones no fue todo destrucción y muerte. Por ejemplo, el caso de Mesoamérica, sí combaten, destruyen Tenochtitlan, pero negocian con casi todos los demás pueblos indígenas de todo el mundo mesoamericano. Y más allá de ser tan violentos físicamente, la mayor violencia que ejerce el Imperio Español es a través de un férreo control de la educación. Eso influyó mucho más, determinó mucho más a los pueblos y quizás hizo mucho más daño que la violencia ejercida de manera sistemática, que era lo que hablaba la leyenda negra. Hubo mucho menos violencia. Las epidemias hicieron un papel más fuerte, murieron miles de personas a través de las epidemias, sobre todo las élites, que eran los que estaban más en contacto, y sin duda, como mencioné hace unos minutos, la educación. Pero la palabra escrita, acompañada de imagen, influyó de una manera impresionante en el mundo, y ahí está. La prensa ha sido fundamental a lo largo de la historia, tanto para bien como para mal. Sin duda ayudó muchísimo a divulgar las ideas de los ilustrados franceses, con lo cual la Revolución Francesa y la Ilustración se fue expandiendo por Europa, llegó a América, también a través de periódicos llega a América. La prensa escrita fue determinante, lo usó Miguel Hidalgo para difundir sus ideas, lo usó Morelos, también lo usaron fuerzas contrarias. En el caso de la invasión norteamericana a México, muchos periódicos, sobre todo del sur de Estados Unidos, lograron que mucha gente se alistara y viniera a combatir, difundieron la idea de América para los americanos, la doctrina Monroe. En la guerra de Estados Unidos contra España también fue determinante, una vez con la explosión del Maine, un barco que estaba en el puerto de La Habana, y que la prensa de la época dijo que había sido un atentado, un acto prácticamente de terrorismo, diríamos ahora, por parte de los españoles, lo cual justificó la guerra y justificó que muchos norteamericanos fueran a combatir. Por su parte, el hijo del aguizote, en el caso mexicano, un periódico que atacaba todo el tiempo la dictadura, y que la dictadura también atacó, sin duda Regeneración, de los Flores Magón, que fueron periódicos, palabra impresa, que difundió ideas libertarias, ideas que fueron transformando e influyendo de manera determinante en la sociedad de ese momento. De la misma manera, en el siglo XX va a pasar tanto la prensa, una vez que se expande, la prensa también a través de la radio. La Primera Guerra Mundial fue determinante el uso
los medios, de estos nacientes medios de comunicación, tanto para un bando como para el otro. También los grupos de anarquistas, sindicalistas, socialistas utilizaron sus propios medios. La radio, en un caso extremo, es la Alemania nazi, en donde a pesar de que los alemanes de ese momento, estamos hablando de 1937, 38, eran un pueblo relativamente pobre, era el país donde más aparatos radiofónicos poseían de toda Europa. El gobierno se había encargado de que todo el mundo tuviera un aparato radiofónico, e inclusive había una especie de policía que recorría las calles checando que estuvieran oyendo en ese momento los programas del régimen, y eso influyó muchísimo para que los alemanes fueran convencidos a la guerra y hicieran ese terrible conflicto bélico que marcó buena parte del siglo XX. Sin duda, la Guerra Fría, capitalistas y comunistas utilizaron todos los medios de comunicación a su alcance, y la prensa fue fundamental. Pero también, en contraparte, la prensa de investigación ha marcado momentos históricos trascendentales, inclusive ha cambiado regímenes políticos injustos. Watergate, el caso Watergate en Estados Unidos, sin duda todas las dictaduras latinoamericanas siempre hubo algunos periodistas muy valientes que la estuvieron combatiendo a través del poder de la pluma. Ahora que estamos a finales, terminó el siglo XX y estamos a principios del siglo XXI, y el mundo de la prensa ha cambiado, ahora existen las redes sociales, hay un nuevo reto. Por un lado, el exceso de información, por otra parte, la posibilidad de tener alcance a muchísimos datos. Sin duda es un día importante. El Día de la Libertad de Prensa debe ser no solo el día de ser libres para opinar y para decir nuestros distintos puntos de vista, sino para ser responsables, para tener muy presente que la información influye en la forma de pensar, y la forma de pensar, por supuesto, en las acciones de los individuos y, por tanto, en toda una sociedad. Recordemos eso en este Día de la Libertad de Prensa. Es importante una prensa libre, responsable, por supuesto crítica, porque eso puede poner pilares para futuras grandes sociedades. Muchas gracias.